Hola, muy buenas. Vean, voy a tratar muy brevemente a petición de una cliente de explicarles si usted es papá o mamá y no está conviviendo con el otro padre de su hijo o hija, cuánto es lo que debe pagar o recibir como cuota de alimentos. Listo, la pregunta es puntual y es el cuánto. Entonces la respuesta es muy puntual. No se lo puedo decir, vean, ni yo ni ningún abogado se lo vamos a poder decir a priori. Listo, es decir, a primera instancia. El cuánto puede ser fijado, y vamos a decirlo de una vez, si no está fijada una cuota alimentaria, no se podrá más tarde. A mi oficina han llegado, vamos a poner el típico caso de dos niños que viven con la mamá, se residen separados los papás, el papá está ayudando voluntariamente, un acuerdo verbal al que llegó con la mamá, está pagando una mensualidad para ayudar con el mantenimiento de sus niños, los alimentos que propiamente la ley los llama alimentos, que veremos que no es solo comida. Entonces el papá viene pagando un dinero y lo deja de dar. Llega a mi oficina esa mamá y me dice, veas que me están debiendo unas cuotas alimentarias de X o Y monto. De entrada yo tengo que decirle, no le deben. Eso no se puede cobrar. ¿Por qué? Porque yo le diría, ¿y cuánto? 200.000 mensuales, 500.000 mensuales. Y yo le diría, ¿y por qué no 505.000? ¿Y desde cuándo? Si es desde el 30 o es desde los 15. ¿Desde cuándo vamos a cobrar intereses? Entonces, ante la ausencia de certeza de la obligación, no puedo, ningún juez va a obligar a otra persona a embargarle los bienes, a cobrarle algo que no hay plenamente certeza. Esa certeza de cuánto es lo que se debe por alimentos se tiene después de que los alimentos están fijados por escrito. Entonces se fijan, por ejemplo, en un acuerdo que se llama técnicamente de transacción, que hacen papá y mamá, se sientan y suscriben un acuerdo, puede ser en la oficina de su abogado, puede ser ellos solos, y dicen, vea, la cuota va a ser así, se va a pagar en estos términos. Eso sí, deben ser claro, expreso y exigible. Eso quiere decir que no hay duda de qué día se paga, cómo se paga. Que es que él me debía pagar 1.000.000 de pesos mensual. Sí, ¿y cómo? ¿A dónde se los pagaba? ¿Qué en persona? ¿A dónde? ¿En qué dirección? Hay certeza, está obligado a pagar. Entonces, debe ser una obligación muy bien determinada en todos sus aspectos y debe comprender unos elementos de una vez, que es alimentos, es todo. Es decir, es salud, recreación, educación, alimentación, servicios públicos, vivienda, transporte, eh, ropa, todo lo que un menor gasta. Ahora, no solo pueden ser fijados de mutuo acuerdo mediante una transacción, sino que también van a poder ser fijados mediante una conciliación. Entonces pueden ir, es muy usual que el papá que está conviviendo con los niños va a una comisaría de familia, a la alcaldía en el pueblo, a la personería, a un centro de conciliación, y allí el funcionario que pueda fungir, puede hacer las veces de conciliador, va a requerir al otro papá a ver si llegan a un acuerdo. Ya no, entre ustedes dos también, pero ya no solitos, sino con un tercero ahí que interviene y se puede elevar un acta. Entonces, ese acta hace las veces de estar fijado o el acuerdo que se firma. Si no es así, ni con una transacción ni una conciliación, entonces van a tenerse que demandar los papás ante un juez de familia del municipio donde vivan los niños, y será el juez el que diga cuánto. Entonces mire que yo no sé cuánto, porque yo no sé si ustedes van a llegar a un acuerdo o si van a conciliar, o cuánto va a ser lo que un juez fije. Puede ser que el juez fije lo que usted pida, probablemente no. El cuánto el juez fija depende de capacidad y necesidad. Son dos elementos básicamente. Capacidad, cuánto pueden los padres. Es un mito que es 50 y 50. Es muy usual, pero es un mito. Si uno de los dos padres tiene mucha solvencia, tendrá que pagar más que el otro que no tiene solvencia. Capacidad. Segundo elemento, necesidad. No recibe lo mismo un niño que vive en un barrio estrato 2, que estudia en un colegio público, que lleva una vida promedio, a un niño de un barrio estrato 6, que estudia en un colegio privado, que está metido en cursos particulares, que a lo mejor su salud es prepagada. Entonces, ¿cuánto necesita? ¿Cierto? La idea es que tratar de mantener la vida congrua es un estatus de vida social que el niño ha venido manteniendo,
Entonces el juez va a valorar muchas cosas. Todo eso es parte de lo que los abogados en un proceso ante un juez de familia tratamos de probar. Cómo es el estilo de vida del menor, cuánto es la capacidad de los padres, cuánto es la necesidad de los menores. Y se fijará. Si usted solo gana un mínimo, pues tampoco le van a tirar muy duro, pero sí, incluso usted por dos menores puede tener una cuota alimentaria que llega hasta el 50% de su salario mínimo, lo he visto. Es muy usual el 30%. Si quieren un promedio por un menor de edad, muy usual que los jueces fijen por un menor de edad un 30% del salario mínimo. Si no tienen sueldos, salarios o ingresos honorarios de ningún tipo, pues aquí la ley obliga a lo imposible de van a poner una cuota. Y quien no paga la cuota alimentaria de menores de edad puede estar incurriendo en un delito que se llama inasistencia alimentaria. Incluso quien no paga la cuota no puede salir del país, se le hace un aviso a autoridades migratorias, eh, tiene un reporte en centrales de riesgo, entonces no le van a prestar los bancos. Y pues los alimentos de menores, ahí va a decir algo y es hasta cuando, vea, los alimentos de los menores están en teoría hasta los 18 años. Si el hijo cumple 18 años y sigue estudiando, tiene aún esa necesidad, porque puede que no tenga la necesidad por estar trabajando, por ejemplo, obteniendo ingresos. Si es un youtuber, por ejemplo, que recibe muchísimo dinero, entonces pues no hay esa necesidad. Entonces cuando cumpla los 18 años, el papá ya no se entenderá o la mamá no se entenderá con el otro padre, sino directamente con el menor. Cumplió los 18 años, si el hijo ya adulto sigue estudiando, en teoría hay una obligación, salvo que tenga ingresos, de continuar asumiendo el pago de la cuota alimentaria hasta los 25 años. Entonces, si por ejemplo usted debe alimentos o usted una vez fijados al hijo suyo le deben alimentos de hace por ejemplo un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, los puede cobrar todavía y los puede cobrar todos con intereses. Cada mes va cogiendo intereses independiente. ¿Hasta cuándo se pueden cobrar? Una vez cumplido los 18 años de edad, el menor que ya no es menor va a tener 3 años adicionales para cobrar, demandar sí todas las cuotas acumuladas. Después de eso podrá cobrar 3 años hacia atrás. 3 años hacia atrás y le van prescribiendo las cuotas. Entonces, a ver, así rápidamente porque pues no estoy en la oficina, salvo que algo se me escape o que haya sido impreciso en algo. Igual, si en algo me equivoco, me lo escriben en los comentarios. Esta vez no, yo suelo como tomar apuntes de cualquier tema que vaya a compartir. Ha sido más espontáneo todavía que las veces anteriores, aún igual de precario, pero entonces esa es como a grandes rasgos el tema. La idea es que los alimentos se pueden pactar conciliados o se podrá acudir ante un juez y el juez va a tasar, depende de lo que sus abogados prueben, el abogado de los dos papás. ¿Listo? No solo hay una obligación alimentaria, hay otra obligación de visitas, hay algo que es un tema de custodia, que lo vamos a hablar, cuidado personal de los menores, patria potestad. Entonces, estamos en contacto. Chao.